Seguimos avanzando acá en Encontrados, son las 4 de la tarde, 48 minutos, y sin lugar a duda el espacio que tenemos a continuación es muy importante porque vamos a hablar de algo que nos mantiene muy preocupados, y desde la voz de las autoridades nos hablan de un estancamiento, un cierre, un bloqueo que se ha hecho al gobierno de Luis Arce desde la Asamblea Legislativa. Hemos invitado al investigador y también economista Gonzalo Colque para que pueda compartir con nosotros esta mirada que él tiene respecto a lo que significan estos préstamos, estos créditos internacionales, Cacho, de los que tanto nos hablan, que están estancados, que por culpa de ese estancamiento en la Asamblea es que hemos llegado a este punto en el que todos los bolivianos vemos crisis por donde veamos. Pero bueno, Gonzalo Colque en este caso tiene una mirada al respecto y por ello lo hemos invitado. Ya está con nosotros Gonzalo. Gonzalo, muy buenas tardes, bienvenido a Encontrados. Estamos con la preocupación de lo que está pasando en nuestro país y las proyecciones que nos muestran un panorama absolutamente desfavorable en cuanto a la economía, a la macroeconomía y también a esta economía de los bolsillos, a las economías de las familias. Hay una mirada bien interesante que nos ha planteado y por esto su presencia acá en Encontrados. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Shirley, muchas gracias. Un saludo a Cacho y a Gonzalo también. Gracias por la invitación para conversar sobre este tema que ciertamente es sumamente importante para nuestro país, especialmente en este momento de grandes dificultades económicas por el desabastecimiento de combustibles y sus probables efectos sobre el resto de la economía, particularmente sobre los precios de los productos de la canasta básica, que es lo que tiene mayor impacto sobre el bolsillo de las familias bolivianas. Sí, hemos escuchado y nosotros estamos dando seguimiento, sobre todo al hecho de cómo se está pensando resolver el problema de la falta de liquidez de los dólares, que ahora sabemos que es el problema real y el problema que ha reconocido el gobierno nacional. Y también con esta idea que todavía está en varios medios discutiéndose, de que la salida sería que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos créditos y que esos créditos van a inyectar dólares a la economía nacional y eso va a permitir reactivar la importación de los combustibles. Ese es el argumento central, ¿no? Entonces, en sí, esa idea tiene mucha fuerza. Gonzalo, usted ha llamado negligentes al gobierno, negligentes al no haber ejecutado los préstamos que ha aprobado, y también tiene que ver algo, decía usted, la culpa responsabilidad del Parlamento, pero sobre todo hay negligencia en el Ejecutivo al no haber ejecutado los dineros que ya tenía a disposición. Sí, exactamente, Gonzalo, ese es el punto central que se ha dicho muy poco y bueno, la idea principal, Gonzalo, es que el año pasado se ha aprobado, la Asamblea ha aprobado 8 contratos de préstamos que suman cerca de 900 millones de dólares, ¿no? No es poca plata lo que estamos hablando. Entonces, en 2024 sí hemos tenido contratos aprobados por el legislativo. El problema justamente está en el hecho de que eso no se ha convertido hasta ahora en desembolsos, que es lo que finalmente importa. Si la aprobación de los contratos no de por sí genera financiamiento y dólares en el Banco Central, sino que hay que trabajar en el desembolso. Y el desembolso pues tiene requisitos, Gonzalo, y los requisitos pasan por gestión, por gerencia, por la administración de esos contratos, de esos financiamientos, de esos proyectos, y ahí es donde estamos flacos, porque según la investigación que hemos publicado, el total desembolsado de esos cerca de 900 millones de dólares del año pasado llega a 27 millones de dólares, lo cual pues equivale a, exagerando, a un 3% del monto aprobado. Entonces está muy claro, teniendo los datos, de que hay un problema muy serio y de fondo que no está tan relacionado con la aprobación de nuevos préstamos, sino sobre todo por la
con la incapacidad, ¿no?, de parte del Ejecutivo para convertir esos préstamos en desembolsos. ¿Qué pasó con el crédito de la CAF, por ejemplo? A junio de 2024 se había aprobado 223 millones y tengo entendido que no se ha desembolsado ni un solo centavo. Y recién en febrero de este 2025 se hizo esta licitación. Sí, exactamente. Ese es uno de los montos más altos, 223 millones de dólares, si no me equivoco, que ya es un proyecto que viene desde años anteriores gestionándose y es para la construcción de una carretera importante, ¿no? Uyuni, tramo X creo que es, y eso finalmente se ha aprobado el año pasado, ¿no? Y lo que corresponde es licitar y adjudicar esta obra a una constructora para que de esa manera pues exista esta inyección de liquidez de dólares y de divisas en nuestra economía. Y eso es un buen ejemplo en el sentido de que si bien la CAF aprobó ese monto y también refrendó la Asamblea Legislativa, hasta ahora no hay desembolso. El desembolso es cero porque fundamentalmente no se ha concluido y no se ha cumplido con estos requisitos, con estas condiciones que dice el contrato para que se ejecute el primer desembolso. Entonces entiendo y hay información de que esto está todavía en curso, en licitación y tendremos que esperar unos buenos meses para que suceda esto que el gobierno desea con urgencia, ¿no? La necesidad de tener desembolsos en dólares. ¿Y qué dicen los organismos financiadores, los que nos prestan? ¿Se quedan con los brazos cruzados, con la boca abierta, esperando? ¿Qué esperan para tomar decisiones también estas organizaciones internacionales? Mira, Gonzalo, las organizaciones internacionales que financian de manera multilateral o bilateral varios proyectos en el país desde hace años, una vez que hay una línea de crédito abierto, la ejecución, los desembolsos prácticamente depende del gobierno nacional. Ya no está en sus manos. Ellos no pueden otorgar desembolsos automáticos, ¿no?, a cambio de una llamada telefónica, por ejemplo, sino que los desembolsos serán en función de un cronograma, de un plan de trabajo, ¿no?, de un conjunto de condiciones que exigen pues fiscalización, administración, rendición de cuentas y con el tiempo también la devolución de estos préstamos, porque son préstamos, no son donaciones, todos estos fondos, entonces tiene una serie de condiciones. Y manejar esto de manera efectiva, con fluidez, de que sean constantes los desembolsos, eso ya es únicamente atribuible a las autoridades que están a cargo de ejecutar estos proyectos y estas obras públicas. Gonzalo, muy buenas tardes. Una consulta, al haber ya esta especie de ineficiencia de parte del Ejecutivo en la ejecución de los créditos que ya se han aprobado en la Asamblea Legislativa, se hace insulso entonces que sigan pidiendo y pidiendo miles y miles y millones de dólares si es que no están ejecutando lo que se les ha dado, por ejemplo, el año 2024, y que en algunos casos suman casi 6,000 millones de dólares desde el año 2020. Imagínate, si es que no han cumplido con la ejecución, ¿qué significa pedir otros 1.200, 1.300 millones más? Cacho, es diríamos en palabras simples, es como una especie de bola de nieve, donde se pretende resolver problemas que se acumulan, pidiendo más y más fondos, y no haciendo una reingeniería de los desembolsos y los proyectos anteriores. Efectivamente, desde el año 2020 creo que son como 6,000 millones de dólares de préstamos, que es como la mitad de la cartera de deuda externa que tenemos en el país. Y de ese monto, por lo menos los últimos movimientos que hemos visto, sugieren, porque esto todavía no está confirmado, estamos trabajando, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional no publica estos datos, pero varios de estos organismos internacionales tienen la obligación y cumplen su obligación de publicar y hacer transparente esta información. Entonces, decía que hay como 6,000 millones de dólares y lo que sabemos es que en los últimos meses, prácticamente en este año, enero, febrero y parte de marzo,
han estado pidiendo desembolsos no de los proyectos aprobados en la gestión 2024, sino de los años anteriores, ¿no? Y de varios proyectos, lo cual pues se acumula en una cantidad significativa de dólares. Probablemente estamos hablando de unos 500 millones de dólares desembolsados. El problema es, y lo menciono esto por la siguiente razón, el problema es que esos fondos no pueden ser de libre disponibilidad para compra de combustibles, porque paralelamente hay otra obligación mucho más grande, que es el cumplimiento del servicio de deuda externa. Hay que pagar la cuota, ¿no? Y básicamente el haber reciclado, digamos, estos fondos para juntar dinero y pagar la cuota de deuda externa que cada cierto tiempo el gobierno tiene que pagar para que siga fluyendo los préstamos y los desembolsos, significa pues que se está utilizando o que se ha utilizado para otro fin, ¿no? Que en términos económicos tiene mucho más condiciones y tiene consecuencias muy directas sobre el flujo financiero, pero a su vez también significa que estamos utilizando dineros que deberían tener unos fines de implementación de obras y de proyectos, o en algunos casos como ahora, de inyectar liquidez para que exista un flujo constante de dólares que pueda permitir, por ejemplo, la continuidad de las importaciones de combustibles con dólares, y la falta de reservas obviamente es otro gran problema para que haya este problema de iliquidez en este momento. Gonzalo, permítame, estamos a minutitos, bueno, en realidad a segundos de dar nuestra señal, enviar nuestra señal y enlazarnos con Radio Cana 98.5. Estoy aguardando la señal del equipo de producción para dar la bienvenida y el saludo, que a partir de las 5 de la tarde está Radio Cana junto a todos nosotros. Unos segundos solamente le pido a Gonzalo Col que por favor, para poder continuar con esta conversación tan interesante, tan importante, además en este momento en el que el tema energético nos está realmente preocupando a la ciudadanía, esta crisis energética. Hemos visto que ya en esta jornada se han visto en diferentes puntos en la ciudad de La Paz filas para comprar GLP. Ya no solamente hablamos entonces de esta necesidad de combustible, de diésel y de gasolina, sino que el GLP también ya se ha hecho sentir. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Yo le quiero preguntar a Gonzalo Colque, ¿cuánto tiempo más es sostenible esto que es el no reconocer y no asumir culpas? ¿Cuánto tiempo más el gobierno va a poder estar diciendo que por los bloqueos en el legislativo en cuanto a lo que refiere a los créditos y demás, es que estamos como nos encontramos y hemos llegado a este punto? Pero bueno, vamos a, si me dan la señal, por favor, compañeros, y para el enlace que tiene el programa con Radio Cana. Sí, me dicen que ya estamos entonces, por favor, unos segundos más. Y ahora sí damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Gracias a Radio Cana 98.5 por enlazar su señal al programa Encontrados. Es un gusto estar junto a todos ustedes. Hemos estado conversando en esta tarde con Gonzalo Col, que él es economista, él es investigador de la Fundación Tierra, y le preguntaba a Gonzalo, por favor, si esta situación va a seguir siendo sostenible. ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar los ciudadanos de a pie que el gobierno no asuma responsabilidades y nos siga diciendo que si hemos llegado a esta situación es por el bloqueo en la Asamblea? Nos ha estado comentando lo que significa esto de los créditos internacionales, la ejecución también, que tiene que ver una parte muy importante. Gonzalo, por favor, retomemos esta importante conversación. Su micrófono, por favor, Gonzalo. Sí, gracias por la pregunta. Es algo que todos tenemos en la cabeza, yo creo, porque hay una desesperación muy grande en la ciudadanía de lo que va a venir. Y no hay certidumbre de parte de nuestras autoridades. Por ejemplo, hubiera sido muy importante que anoche en el mensaje presidencial se señale por cuánto tiempo son estas 10 medidas transitorias. Sabemos que es una situación de emergencia, pero es un mes, 2 meses, ¿cuánto? Y eso es lo que no se ha definido, y la gente se pregunta por cuánto tiempo va a durar y si va a empeorar o no. Entonces, respondiendo a la pregunta en concreto, obviamente no sabemos por cuánto tiempo, dependerá de muchas circunstancias, pero en actuales condiciones yo me animo a decir que esto
básicamente, diríamos, el gobierno va a sobrellevar más o menos en las actuales condiciones hasta las elecciones. Hasta las elecciones van a inyectar fondos que no están específicamente destinados a este fin, como ya está haciendo yacimientos al comprar dólares digitales y al comprar dólares en el mercado interno. Van a conseguir otras fuentes, probablemente algún momento se vaya a aprobar algún crédito menor de fácil desembolso, pero todo eso básicamente está un poco atrasando el problema y no está resolviendo, ¿no? Es la aspirina que da un alivio pasajero, pero no resuelve la enfermedad de fondo. Y a partir de las elecciones, todo indica, por lo menos según los indicadores económicos que nosotros manejamos, todo indica que no hay sostenibilidad fiscal. Es decir, no hay dinero público, liquidez para sostener esto de las subvenciones, que cada día es peor. Entonces, ese será un momento político distinto y ahí dependerá de cuáles son las propuestas ganadoras y por cuál estaría apostando la ciudadanía. Pero, entre tanto, vamos a tener estas dificultades y vamos a tener que sobrellevar la situación que actualmente ya estamos viviendo por unos 5 o 6 meses. Gonzalo, ¿cuál va a ser el nivel de afectación en el agro boliviano en estos 9 meses que quedan de este 2025? ¿Es así como se dice? ¿Va a haber crisis alimentaria, como ha ido anunciando? ¿Es posible revertir esta situación? ¿Estamos todavía para hacer algo? ¿Tendría que ser algo el gobierno, los empresarios, nosotros mismos? Gonzalo, sabemos todos que la escasez de diésel tiene un impacto directo sobre la agricultura mecanizada. Y sabemos también que en Bolivia, de los productos de consumo masivo, un 70% tiene relación con el sector de la agricultura mecanizada. Y cuando hablamos de agricultura mecanizada es diésel, es escasez diésel y es básicamente Santa Cruz. Y en Santa Cruz están teniendo los productores serios problemas porque estamos entrando a la época de cosecha. Y si en este momento no se cosecha el 100% de lo producido, pues vamos a perder, no solamente en términos económicos, lo que se ha invertido en la siembra, sino vamos a perder alimentos y vamos a perder capacidad de exportación, porque es un producto de exportación también. Tiene efectos directos, por supuesto, sobre el precio del pollo, sobre el aceite, sobre la carne, sobre el arroz, sobre el maíz, ¿no? Tiene sobre la leche. Entonces, estos son los productos que van a sufrir presión a la subida de los precios. Por ejemplo, si los productores acceden a precios internacionales para tener diésel en estos días, ese costo extra van a acabar trasladando al productor, al consumidor en este caso, y el consumidor va a tener que pagar un precio mucho más alto de lo que ya estamos pagando al día de hoy en este tipo de productos, ¿no? Y eso no puede ir hasta el infinito, y es ahí donde nos chocamos con una barrera, con un techo que se llama estancamiento económico. Y si el estancamiento económico llega en estas condiciones, y seguimos inyectando bolivianos, por ejemplo, para mantener la liquidez en moneda nacional, vamos a tener estancamiento e inflación. Y ese es un escenario ya muy distinto, cuya solución no se va a dar en cuestión de meses, sino que vamos a tener que hacer un tratamiento de unos 3-4 meses para resolver en ese escenario al que por ahora estamos apuntando, pero ojalá no lleguemos, pero hay muchas señales preocupantes, Gonzalo, de que estamos yendo hacia ese camino. Estamos hablando de esta inflación, Gonzalo. ¿Cuánto podría llegar? Adelante. Sí, estamos hablando de esta inflación, así bien rapidito, ¿es lo que quieres decir? Sí, esta inflación. Explíquenos, Gonzalo, ¿qué es la estanflación para tener didácticamente la idea? La estanflación es un fenómeno económico un poco raro, donde coinciden y conviven el estancamiento económico, es decir, no hay crecimiento económico, o hay decrecimiento económico. En términos concretos hablaremos de un PIB que no pasa de 1% anual, ¿no? O es cero o es menos cero en términos de crecimiento. Entonces, ahí estamos hablando de un periodo de estancamiento económico. La economía no crece. Y paralelamente, ese estancamiento suele ser acompañado, cuando hay esta inflación, con inflación.
¿no? Y la inflación generalmente es a causa de la emisión monetaria sin respaldo real, ¿no? Y esa emisión monetaria sin respaldo real pues hace pues que los precios suban, pero cada día, como hay estancamiento, como hay crisis, la capacidad de adquisición, es decir, el valor que tiene la plata que está en el bolsillo del trabajador, en el bolsillo de los bolivianos, es mucho menos. Entonces hay una pérdida de valor adquisitivo, de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, y esa pérdida en parte pues está explicada también por el desorden y el caos que suele generar la inflación en cuanto a los precios, ¿no? Los precios pueden variar de un día para otro en unos rangos que hasta ahora desconocemos. Entonces es un escenario caótico que cuesta salir, porque la salida no solamente es controlar la inflación, sino que a su vez necesita reactivar esa economía estancada. Y reactivar pues es inversiones productivas, es incentivar nuevos emprendimientos, es generar, digamos, una pequeña ingeniería para que el aparato productivo vuelva a rebrotar en otras condiciones a las que conocemos hasta ahora. ¿Esto significa que podríamos estar igual o peor que en la época de la UDP? Mira, es muy importante tener presente la época de UDP, porque es de las últimas crisis económicas severas que hemos tenido en el país, con altos costos sociales. Gonzalo, tú conoces muy bien, por ejemplo, los mineros relocalizados, en fin. Sin embargo, son otros tiempos y hay diferencias, obviamente, ¿no? Sería irresponsable, por ejemplo, de mi parte, plantear y señalar que vamos a vivir esa época. Doy un ejemplo. Hoy en día la economía, el tamaño de la economía nacional es 4 veces mayor al que teníamos hace 20 años. Si algo ha dejado de importante la bonanza del gas natural, es que la economía, el tamaño de la economía ha crecido en los últimos años. Entonces, no es lo mismo, ¿no?, entrar en una crisis económica cuando el PIB per cápita, por ejemplo, de un país es de unos 500, 400 dólares, como era en los años 80, que un PIB per cápita que en este momento está cerca de 4.000 dólares en el caso boliviano. Entonces, digamos que tenemos un colchón mejor en términos económicos, pero no por ello vamos a tener los mismos problemas de siempre. Y el problema mayor es que mucha gente retorna en términos socioeconómicos por debajo de los indicadores del umbral de pobreza. Es decir, mucha gente que ha salido de la pobreza vuelve a retornar a su anterior condición en términos económicos, con grandes dificultades e incapacidades para sustentarse por sí mismos y para costearse todos los gastos de bienes y necesidades de bienes y productos de primera necesidad. Gracias, Gonzalo. Un gusto siempre saludarlo y conocer tu mirada tan importante de eso que es el agro y lo que usted también conoce. Muchas gracias, Gonzalo, de mi parte. No sé si Cacho sigue teniendo una consulta. No, muchísimas gracias a Gonzalo Colque. Como tú lo decías, Gonzalo, siempre es muy importante contar con su mirada, la experiencia que él tiene en estos que son los temas de nuestra tierra, pero también en estos temas económicos. Gracias, Gonzalo. Hasta una próxima oportunidad acá en Encontrados. No, muchísimas gracias a ustedes.